Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a otro video de este canal. En algunas ocasiones hay videos que se realizan de manera espontánea, o sea que no se tienen planeado y que simplemente se presenta la ocasión para hacerlos. Hoy es un video de estos. Como ya vieron en el título de este video, vamos a platicar sobre qué hacer cuando atrapamos a un ratón. Pero primero, antes de hablar de eso, vamos a atrapar un ratón que hay aquí en su casa de ustedes. Desgraciadamente se presentó este pequeño animalito en la cocina y estamos todavía en proceso de atraparlos. Para eso vamos a utilizar una trampa para agarrarlo y después les voy a enseñar qué podemos hacer con este ratoncito. Amigos, iniciamos con el video. Para atrapar en esta ocasión el ratón vamos a utilizar una jaula que dentro de ella tiene un ganchito donde vamos a colocar un pedacito de comida y cuando mueva el ganchito se va a cerrar la puerta de esta jaula, lo que se va a quedar atrapado. Se los muestro. Vean, esta es la jaula que vamos a utilizar para atrapar este ratoncillo. Ya tenemos en el interior un pedacito de queso colgado en un alambrito que está conectado con otro alambre en la parte de arriba y que a la vez está jalando la compuerta de entrada. Al momento que el ratón empiece a comer ese quesito que está allá adentro, se va a mover ese alambrito, lo que va a hacer que se cierre esta puertecita y quede atrapado. Ahora, este ratón en días anteriores ha estado rodando por la estufa, por esta parte del lavadero, también aquí por donde están los trastecillos y por aquí esta parte donde también es parte del lavabo. Ha dejado algunos residuos asquerosos, ya sabrán ustedes de qué estoy hablando. Y hoy vamos a instalar esta jaula para agarrarlo de una vez por todas y que deje de estar ensuciando todo acá. Ya se comió algunas frutas, se comió algunas manzanas. Ahorita puse aquí las frutas ya en un recipiente que los va a proteger del ratón, pero lo dejé aquí cerca de la jaula para que cuando nosotros nos salgamos ahorita se vea llamado por las frutas, que es lo que nos ha estado comiendo. Pero pues como no va a poder comerlos, va a tener que buscar el quesito que tenemos aquí en la jaula. Asimismo, amigos, instalé una cámara. Tenemos aquí la cámara entre los trastes. Esta cámara va a captar el momento en que el ratón entre a la jaula y esperemos que también grabe el momento en el que se quede atrapado. Esta camarita graba con luz y también graba de noche, así que vamos a tener que apagar las luces y va a grabar con visión nocturna para que podamos detectar cuando el ratón entre aquí. Esperemos que el ratón no se vea intimidado por la cámara, no por lo físico, sino porque cuando graba de noche se encienden unas lucecitas aquí adelante rojas, que son los infrarrojos. Entonces esperemos que eso no lo ahuyente. Así que amigos, vamos a apagar las luces de la cocina y nos vamos a desaparecer un ratito y esperemos que el ratón caiga. Si así es, van a ver en este momento el video que ha captado esta cámara. Muy bien, son las 11:56 de la noche obviamente y en este momento aparece el ratoncito. Aparece de un costado y van a observar que pasa por arriba de la jaula y se queda del otro lado tratando de buscar dónde está la entrada para el queso, pero van a ver qué pasa a continuación. Se mantiene sigilosamente oliendo el queso de ese lado, se va un poquito más allá por la estufa, pasa por debajo de los quemadores, huele la fruta y se regresa cerca de la jaula. Se mantiene por ahí, se acerca aún más, se sube por la jaula, trata de subir por el muro y vuelve a bajar y se va. Y pongan atención en lo que va a suceder en unos segundos. ¡Pum! Se cerró la jaula, amigos. Esto fue ocasionado porque el ratón pasó por arriba y pues empujó, yo creo, el alambrito o lo deslizó y esto provocó que la jaula se cerrara. Así que fallamos la primera noche. Ok, la segunda noche dejé la jaula retirada de la columna de la cocina para que no vaya a subirse por arriba y activar de manera accidental el mecanismo de cierre. Vamos a adelantarnos más noche cuando la cámara me avisa de que hay movimiento en sus sensores. Son las 12 de la noche y ahí aparece el ratoncito. Pero vean esta gran sorpresa que me voy a llevar. Vean al fondo donde están las frutas, por allá. Vean esos ojitos. Es un ratón. Cuando yo lo vi en vivo dije, ¿cómo llegó de aquel lado tan rápido? Pero cuando vengo a ver, de este lado aparece otro ratón. Entonces la gran sorpresa que nos llevamos es que eran dos ratones en nuestra cocina. No era uno, eran dos ratones que andaban merodeando por toda la cocina y dejando obviamente todas sus gracias por ahí. Vean la imagen, están debajo de la fruta.
Ahí se tocan los dos y pues están tras el quesito que dejé dentro de la jaula. Están por debajo, como que le tienen miedo a la cámara. Si se dan cuenta, brillan los ojos, entonces eso es provocado por el infrarrojo que se activa en la noche de la cámara. Pero bueno, vamos a adelantar, vamos a irnos a las 12:37 donde regresa uno de los dos ratoncillos y se queda ahí paradito, como que viendo por atrás de la jaula si hay alguna entrada hacia el quesito. Está abriendo el quesito, se mantiene por ahí. Vamos a observarlo. El otro ratón por el momento no se ve. Se acerca y decide entrar a la jaula poco a poco. Huele el quesito y en eso, pues lo muerde. Y vámonos. Lo atrapamos, amigos. Queda el ratón en ese momento atrapado dentro de la jaula. Por ahí creo que no se asoma el ratoncito, el segundo ratoncito, porque pues con el ruido se espantan y se vuelven a esconder. Ahí queda el ratoncito. Ya yo entro para que ustedes vean que ya lo atrapamos. Ya yo entro con la cámara a grabar. Amigos, vean lo que tenemos por acá. Ahora sí, agarramos a uno de los ratoncillos. Está dentro de la jaula, pues obviamente quiere salirse. Son las 2 de la mañana. Lo que vamos a hacer ahorita es... Bueno, amigos, antes de recoger el ratón y decirles qué voy a hacer con él, quiero comentarles lo siguiente. Pero para eso vámonos al estudio y ahorita regresamos con lo que le vamos a hacer al ratoncito. Hemos atrapado a uno de los dos ratones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Antes de que yo les proponga lo que les quiero sugerir de que hagan con el ratón, quiero comentarles lo que muchas personas hacen, a diferencia de lo que hoy les voy a decir. Como número 1, cuando atrapan un ratón en una jaula, lo primero que hacen es golpearlo hasta que el ratón se muera. Como lo golpean, agarran la jaula, lo empiezan a mover de un lado para otro, le meten escobazos o incluso abren la jaula y cuando sale el ratón le meten un golpe con un palo de madera o alguna escoba con lo que tengan en la mano. De esa manera han solucionado su problema. Otras personas lo que hacen es ahogarlo. Agarran la jaula, ponen una cubeta con agua y lo sumergen dentro del agua hasta que el ratón se ahogue. Mientras otros son un poco más crueles, lo que hacen es jugar con él y quemarlo. ¿Qué hacen? Agarran la jaula y lo ponen encima de alguna fogata o algún fogón o alguna llama, lo que va provocando que el ratón se vaya quemando poco a poco y vaya muriendo después de un fuerte sufrimiento. Estas tres primeras formas de deshacerse un ratón son muy crueles. Como sabemos, son también animalitos roedores, pero no por eso se merecen un final muy doloroso y sufrido. Otras personas son un poquito más conscientes. Mientras lo tienen en la jaula, les ponen veneno para ratas y estos van muriendo poco a poco. Pero caemos en lo mismo, también les estamos quitando la vida. Y hay otras personas que son muchísimo más inteligentes. ¿Por qué digo esto? Porque lo usan de carnada. ¿No se imaginan cómo? Acompáñenme a ver estas pequeñas fotografías de un video que encontré. En el video no se logra captar si los ratones fueron devorados o no, o fueron liberados, pero realmente dudo que hayan sido liberados, ya que tienen como finalidad atraer a estos otros animales voladores como el águila o un halcón. Por lo que quiero pensar que estos ratones los guardan y reservan para estarlos utilizando así de manera constante. El problema de esto es que no son libres en ningún momento estos ratoncillos. Y bueno, acabamos de platicar ahorita sobre 5 cosas que las personas suelen hacer cuando atrapan a un ratón con la ayuda de una jaula. Ahora sí, les voy a comentar qué es lo que nosotros haremos con este ratón y el otro que vamos a atrapar seguramente en unos momentos. Ahora sí, les vamos a comentar lo que nosotros vamos a hacer con este ratón. Lo que les sugiero para evitar liquidar al ratoncito de una manera cruel o no cruel es liberarlo. Obviamente no lo vamos a liberar aquí en nuestra casa. Nos vamos a dirigir en un campo abierto que esté suficientemente lejos de la casa para poder liberarlo. Como muchos de ustedes o pocos de ustedes sabrán, el ratón forma parte de una cadena alimenticia. El ratón se alimenta de forma natural de bacterias, de animales muertos o descompuestos, como también de plantas y algunos alimentos que también nosotros los humanos consumimos. Por eso es que estos buscan esos alimentos en nuestros hogares. Pero los ratones también son alimentos de las serpientes, de los halcones, de las águilas, de los cóndor, entre otros animales. Por eso yo quiero sugerirles que cuando atrapen un ratón hagan esto para no romper las cadenas alimenticias. Sí, ya sabemos que se pueden reproducir, pero no nos vamos a llenar de ratones. Eso es algo muy seguro. Y también depende mucho de nosotros, de las cosas que dejemos en nuestro hogar al aire libre. Así como por ejemplo, aquí en la casa hubieron 2 causas del por qué entraron. La
la primera porque están remodelando una casa que está enfrente de nosotros y como la están haciendo añicos totalmente, pues todo lo que había ahí se viene a las casas que están de enfrente. Entre estos son los ratones. Y como segundo aspecto, nosotros solíamos dejar alimentos abiertos, destapados o al aire libre en la cocina, lo cual es un error. Siempre tenemos que mantenerlos en algún traste para evitar que algún animalito llegue y se pueda alimentar de ellos. Por ello los invito a que cuando atrapen los ratones los dejen libres en un campo abierto. En nuestro caso nos vamos a dirigir cuando atrapemos los ratones a un campo abierto o a algún pastizal y ahí los vamos a dejar libres. Así que amigos, continuamos con este video y esperemos atrapar estos roedores. Lo que vamos a hacer ahorita es lo que acabo de comentar, irlo a dejar en un campo abierto. Y pues como ya vieron en el video, hay 2 ratones, hay otro por allá todavía escondido. Pero ahorita vamos a realizar por ese. Amigos, híjole, según yo estaba grabando y no grabé el momento en que dejé libre el ratoncito. Pero les comento cómo estuvo ahorita la situación. Yo dejé aquí la jaula, pues ahí estaba el ratón. Como ven, aquí ya es un campo abierto. Lo que hice simplemente fue con el pie jalar la compuerta y pues el ratoncito salió al campo y ya se fue. Así que nosotros podemos irnos en paz. En este caso pues vamos por el segundo ratón que todavía está en casa. Pues vean, ahí está el ratoncillo. Logré encontrar otra vez. No se vaya a venir otra vez aquí a la camioneta y otra vez a la casa. Así que nos vamos a ir antes de que se nos intente trepar a la camioneta. Vámonos. Bueno, pues volvemos a dejar aquí la jaula para tratar de agarrar el segundo ratoncillo. Vámonos a dormir. Y bueno amigos, vamos por el segundo ratoncito. Son la 1:14 y inmediatamente aparece el ratoncito cerca de la jaula. Pero quiero que observen muy bien la actitud que este tiene, los movimientos que hace. Son inteligentes realmente porque vean, está oliendo la entrada de la jaula, huele la tapa, huele el arco donde entró el otro y ahí se mantiene olfateando toda la jaula. Y se aleja, o sea, se acerca, se mantiene oliendo y se vuelve a alejar, porque sabe que algo no está bien y así es como este se mantiene durante un buen rato. Vamos a poner un poquito la cámara rápida para que no se aburran. Y bueno, aquí vemos que casi se sube a la jaula, pero no, ya se pone enfrente de ella y decide ingresar poco a poco sin dejar de olfatear. Pero dése cuenta, cuando entra se echa hacia atrás. Vean, ¿vieron? Ahorita volvió a salir, sigue olfateando. Se va de un costado nuevamente a oler el quesito de aquel lado. Activamos un poquito la cámara rápida. Está buscando por dónde entrar o por dónde no correr peligro, pero pues sabe que la única entrada es esta. Así que se anima a entrar y vean lo que le decía, entra y sale. Adelante, atrás, como que practicando. O sea, muerdo y me voy para atrás, muerdo y me voy para atrás. Hay un momento donde casi toca el queso y se vuelve a salir, pero de volada. Chequen, ahí va. ¿Vieron? En ese momento salió brincando y dice, bueno, muerdo y me salgo. Pero, pues obviamente es más rápida la jaula y vámonos. Se queda atrapado. No le dio tiempo de salir. La verdad, enojadísimo. Se iba de un lado a otro, rascaba abajo, mordía el alambre de arriba con tal de salir de la jaula y pues obviamente no iba a poder salir. En ese momento yo ya estaba viendo la cámara y pues me dirigí hacia la cocina para abrir la jaula y llevarlo a donde correspondía. Amigos, con esto finalizamos este video. Espero que les haya servido un poquito la información. Espero que sigan mi consejo. Recuerden que al final de cuentas ustedes son libres de decidir lo que ustedes quieran hacer. Espero que se hayan divertido un poco con este video, que es la finalidad en esta ocasión, divertirlos y también informarles y proponerles una posible solución para nuestro medio ambiente como también nuestra fauna. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.